Bueno, listo, gracias. Eh, bueno, entonces empezamos para ponernos en contexto. Edwards, de pronto para los que no nos conocen, somos una multinacional estadounidense. Pertenecemos al aglomerado empresarial de UTC, United Technologies Corporation. Y pues UTC es realmente ellos fabrican de todo. Ellos tienen una línea aeroespacial en donde tienen fábrica de helicópteros como Sikorsky, Pratt & Whitney, son fabricantes de motores de aviones, y tienen una línea aeroespacial bien fuerte. Luego tienen una división más comercial, y en esa división comercial hay una división que se llama Fire Protection Systems, que es en donde tienen el portafolio de todas las tecnologías de protección contra incendio. Ahí se encuentran el portafolio de Edwards, el portafolio de Kide, de Signalin, y pues una de las principales características de este portafolio de la marca es que es muy completo. Tenemos detección, extinción, notificación masiva, notificación por voz. Entonces es un portafolio bien completo. En este contexto les voy a hablar hoy del panel Vigilant. Ese panel Vigilant tuvo el año pasado una pequeña transformación a finales del año pasado. El panel es un panel de detección y alarma contra incendio. Adicionalmente es un panel que trabaja también como panel de extinción, es decir, él presta los servicios de detección, notificación y extinción. Es un panel que está pensado para aplicaciones pequeñas a medianas. Y aquí viene el cambio que tuvo el panel. Este panel venía en dos versiones, el panel BS1 y el panel BS2. El BS1 es un panel que podía crecer hasta 64 elementos de campo. Me refiero a elementos de campo, sensores, estaciones manuales y módulos. 64 elementos inteligentes direccionables. Y había un panel llamado el BS2, que es un panel que maneja dos lazos de comunicaciones, que podía crecer cada lazo hasta 250 elementos para un total de 500 elementos de campo. El año pasado, entonces, por solicitud de mercado, por demanda, este panel tuvo una renovación y este año estamos estrenando una nueva versión, que es el BS4. El BS4 es un panel de 4 lazos. En esencia, cada lazo va a tener una capacidad de 250 elementos para un total de 500 elementos de campo. 1000. Son 4 lazos de 250 cada uno para un total de 1000 elementos de campo. Esa fue la principal transformación que tuvo el panel. El otro elemento que tuvo es que Kide es parte de nuestro portafolio, y Kide es muy fuerte, sobre todo en el mercado de los Estados Unidos, en retail, en venta de detectores puntuales de monóxido, de calor, de humo, y también en la parte de extintores. Entonces, la empresa, como estrategia comercial, realmente el panel tuvo un rebrand, su marca cambió, ya en su caja no va a aparecer Vigilant, sino va a aparecer Kide. No obstante, pues es el mismo equipo, es el mismo fabricante, todo es lo mismo. Fue nada más un cambio de apariencia. Y eso es netamente a una estrategia comercial de penetración del mercado en los Estados Unidos, esencialmente. Este es el panel, entonces, es el que les estoy mostrando en pantalla. Voy a saltar aquí para mostrarles unas imágenes que son las relevantes. Permítanme un momento. Este es el panel BS1. Ya no Vigilant, B era de Vigilant, ahora es Kide BS1. Entonces el panel en concreto tiene las siguientes prestaciones. Este panel realmente no cambió en su capacidad, es un panel de un lazo, que es el que vemos en la parte superior, de hasta 64 elementos. También tiene un circuito de notificación, que es el que vemos acá. En realidad no es uno, en realidad son 2 circuitos de notificación. Dice 2 circuitos de notificación clase B, o opcionalmente, con una tarjeta adicional, pueden tener estos circuitos de notificación en clase A. Estos circuitos de notificación es donde vamos a conectar las sirenas, luces estrobos, y digamos esos recursos para notificar emergencias. Son circuitos independientes, el de sirenas y el de detectores. El panel también trae la posibilidad de conectársele una red de anunciadores remotos
o teclados. Estos teclados, estos anunciadores remotos, son repetidores de la información que aparece en pantalla principal. Entonces, desde ellos usted va a poder visualizar todos los eventos del sistema e inclusive va a poder realizar algunas funciones de control, tales como silenciar el panel, silenciar las sirenas, reiniciar el panel. Es un teclado bien funcional. Opcionalmente, el panel tiene la capacidad de tener unas tarjetas de comunicación. Por default, el panel no las trae. El panel viene con una tarjeta de lazo y su circuito SNAC. No trae ninguna tarjeta de comunicación. Estos son accesorios opcionales. ¿Qué tarjetas de comunicación puede tener el panel? Puede tener una tarjeta Ethernet. Esa tarjeta de Ethernet, el objetivo es permitirle al panel conectarse con la computadora y a través de la computadora tener un software de programación, de administración del panel y poder remotamente pedirle al panel reportes o hacer ajustes en su configuración desde una computadora. Este software de administración y gestión es gratuito, realmente no tiene ningún precio. Ustedes lo pueden descargar de nuestra página web, pueden solicitárselo a Full Protection, pueden escribirnos a nosotros y obtenerlo. Realmente es una herramienta gratuita. Luego, tiene otra función esa tarjeta, y es la de permitirle al panel Vigilant reportar a un software, que ese sí es un software licenciado, se llama Fireworks, es un software nuestro de Edwards, es un software de monitoreo y control remoto del panel. Es decir, son prestaciones completamente diferentes al que les comenté hace un momento. En este caso, el panel va a poder, hasta 1000 paneles van a poder reportarle vía TCP/IP a Fireworks. Fireworks, entonces, es una plataforma completa que tiene versiones de monitoreo de control, versiones que trabajan sobre servidores redundantes, y con clientes remotos con diferentes capacidades. Y el objetivo es que en Fireworks se reciben estas señales, se hace un despliegue gráfico de las señales sobre planos de AutoCAD, sobre mapas, sobre imágenes, para que el operador tenga una interfaz completamente gráfica e intuitiva de los eventos que están ocurriendo en los paneles monitoreados. En las versiones de control, Fireworks permite remotamente silenciar el panel, silenciar sirenas, reiniciar el panel, y también tiene una potente prestación de generación de reportes. Entonces, esa tarjeta de Ethernet nos sirve para comunicar el panel con el software de gestión, de administración y control, y también con el software de monitoreo Fireworks. Viene otra tarjeta opcional, que es la tarjeta telefónica, se llama SA-DACT, es un DAC dialer, es un discador telefónico. Esta tarjeta le otorga al panel dos capacidades también. La primera, nuevamente, comunicarse con el software de programación y administración del panel. Y la segunda función es que el panel pueda reportar vía red telefónica por Contact ID a una estación central de monitoreo, en caso de que se requiera monitorear el panel, como si fuese un panel de intrusión. O sea, el reporte vía Contact ID, vía teléfono, a una central. Esas son las dos funciones de esa tarjeta. Opcionalmente hay otra tercera tarjeta, que es la tarjeta serial. Es la que vemos aquí abajo, RS232. Esa tarjeta le permite al panel conectarse con la computadora para el software de programación y gestión, y también le permite conectar una impresora serial para tener un registro físico en tiempo real de los eventos del panel. Incluso se puede también... Dime. Dice, el uso de Fireworks para gestionar varios paneles tiene costo de licenciamiento adicional. Bueno, los vectores de precio de Fireworks no están en función de la cantidad de paneles a monitorear. Fireworks tiene una capacidad de 1000 paneles Vigilant y 1000 redes de sistemas EST3. Cada red de panel EST3 puede tener hasta 64 paneles, y la licencia básica de Fireworks te permite monitorear todo eso. Los vectores de precio de Fireworks son los siguientes. Hay una versión, que es la más económica, de Fireworks, que es únicamente monitoreo. La siguiente versión es monitoreo y control remoto de los paneles. Entonces es ahí donde cambia un poco el precio de la licencia. Los siguientes vectores de precio son si vos vas a implementar un sistema con servidores redundantes. Entonces la versión redundant
tiene otra escala de precios, y luego hay un precio por cada paquete de clientes remotos que se quieren conectar a Fireworks, y también por el tipo de cliente remoto que se conecta a Fireworks. Entonces Fireworks tiene dos tipos de clientes remotos, uno que se llaman los web client o clientes web, los cuales se conectan directamente al servidor vía Ethernet, y estos web client únicamente tienen la capacidad de visualizar los eventos. Y es una visualización basada en texto y en iconos. No hay despliegue de mapas, planos de AutoCAD, eso no lo tendría el web client. Luego hay otro tipo de cliente, al que nosotros llamamos el Remote Client, que ese ya es un cliente, digamos, un poco más sofisticado. Ese cliente tiene una instalación en su computadora completa de Fireworks, y ahí sí hay despliegue gráfico de planos, imágenes, y desde esos clientes también se puede tener gestión de control sobre los paneles monitoreados. Entonces, esos son como las variables de precio. No está en función de la cantidad de paneles. Con la versión básica puedes ya monitorear 1000 paneles Vigilant y hasta 1000 redes de paneles ST3. Ese es el concepto. Bueno, ahora está el panel BS4, que es el que les comentaba hace un momento. El BS2 realmente fue descontinuado como referencia. No obstante, pues todos sus periféricos se mantienen vigentes porque son los del panel BS1 y BS4. La principal diferencia del BS4 con el panel que les acabo de mostrar en ese momento en pantalla es que el panel BS4 tiene 4 lazos. ¿Cómo es la estructura? El panel viene con una tarjeta de lazo simple, y nosotros tenemos como disponibles, como números de parte, tarjetas de lazo simple y tarjetas de lazo doble. Entonces, pues una tarjeta de lazo simple no se puede volver doble. Entonces puedes tener una tarjeta de lazo simple y una doble, lo cual te daría 3 lazos, 2 tarjetas de lazos dobles, lo cual te da los 4 lazos, que es la capacidad máxima del panel. Y pues cualquier combinación de estas opciones. Cada lazo, a partir de este panel, a partir del BS4, hay un parámetro que es constante para todos los paneles que ofrece Edwards. Paneles Vigilant, paneles I/O, ST3, ST3X, todos nuestros paneles inteligentes direccionables manejan este concepto de lazo. Y es que los lazos son lazos de hasta 250 elementos, y esos 250 elementos tienen una condición, y es que pueden existir hasta 125 detectores y hasta 125 módulos, sin importar qué tipo de detector ni qué tipo de módulo. Por ejemplo, las estaciones manuales son módulos. Módulos de salida, módulos de relay, que se usan conectados en el lazo para interactuar con otros sistemas, hace parte del conteo de los 125 módulos. Entonces, en el portafolio hay módulos de salidas, módulos de entradas de señales, módulos que manejan de manera supervisada la conexión y desconexión de señales, módulos que reciben detectores convencionales de 4 hilos, de 2 hilos, y bueno, todos esos son módulos y entran dentro de los 125 que puede existir en un lazo. Detectores, pues hay detectores de humo, de humo y calor, de temperatura fija, de tasa de incremento de la temperatura, de monóxido de carbono, y cualquier combinación entre estas tecnologías. Ese es el portafolio en general de detectores. Esos detectores entran dentro del conteo de los 125 detectores que se pueden tener en un lazo. Eso quiere decir que el panel BS4 puede tener hasta 500 detectores y hasta 500 módulos entre sus 4 lazos, por un total de 1000 dispositivos. Otra diferencia que tiene este panel con el pequeño que les enseñé en el slide anterior es que el panel viene con 4 circuitos NAC. 4 circuitos NAC son pues más circuitos para conectar sirenas y luces estrobos. Su fuente de poder es de mayor potencia. Esta fuente de poder es de 6 amperios, la del panel anterior es una fuente de 4 amperios, y pues eso nos da cierta autonomía en tema de sirenas. Tal vez la parte de notificación es la parte más flexible, porque cuando yo necesito más potencia para alimentar sirenas y dispositivos de notificación, yo puedo usar fuentes externas. La fuente externa aparece en este slide, representada en la parte izquierda, la estoy mostrando en este momento. Nosotros la llamamos Buster Power Supply. Tenemos una versión de 6 amperios y una de 10 amperios.
y pues podemos colocar tantas fuentes externas como requiramos. Estas fuentes son fuentes listadas UL 864 para protección de vidas, son fuentes que son supervisadas por el panel y son controladas por el panel. Entonces, pues son el accesorio correcto para los circuitos de notificación. Y en el caso de las zonas, dime. ¿Aló? Dice, en caso de tener lazos clase A, ¿solo se podrían 500 dispositivos? Bueno, ahí hay un tema bien fuerte en Vigilant. El lazo de Vigilant, y tanto digamos, maneja la misma tecnología que los lazos de nuestros paneles más grandes. Y es que la cantidad de dispositivos que maneja el lazo es completamente independiente de la topología del lazo. Tú puedes tener un lazo clase A o clase B con derivaciones, y eso no afecta la cantidad de elementos. Van a ser hasta 125 detectores por lazo y hasta 125 módulos por lazo. Eso quiere decir que con el panel BS4 puedes tener hasta 500 sensores en lazos clase A, clase B, con derivaciones, sin derivaciones. Otra característica importante frente a las derivaciones en T es que nuestros lazos soportan hasta 124 derivaciones por lazo, lo cual en campo, en instalación, es una característica bien interesante, porque muchas veces nosotros tendemos una vertical de cableado y en cada nivel, en cada piso de un edificio hacemos derivaciones. Si nosotros tenemos un panel con poca capacidad de derivaciones, pues cuando agote esas 5, 10 o 15 derivaciones que puedo hacer, pues voy a tener que gastar más cable porque no voy a poder derivar, voy a tener que entrar al nivel, al piso del edificio, y devolverme a la vertical y subir. Entonces el cableado se me puede casi que duplicar. Con Vigilant, cada lazo tiene la capacidad de hasta 124 derivaciones en T, lo cual son bastantes. Si uno lo mira, es una derivación cada 2 dispositivos. Casi nunca necesitamos semejante cantidad de derivaciones. Tampoco tenemos el concepto de un ramal principal y ramales secundarios. En Vigilant ni en Edwards existe ese concepto. Nosotros, tú empiezas a tener tu cable y empiezas a tener derivaciones, y puedes hacer derivación de la derivación, de la derivación, de la derivación, y al final el tema parece un árbol y no existe el concepto de un ramal principal. Esa es como una característica ahí interesante del lazo. No sé si con eso contesto la pregunta. Dime. Hago otra pregunta. Dice, ¿cada punto de salida de esa fuente externa de qué amperaje es? Ok. Todas nuestras fuentes, tanto la de 4 amperios, la de 6 amperios, e incluso las salidas NAC de los paneles, la corriente máxima que yo les puedo exigir son 2.5 amperios. 2.5 amperios. No obstante, la sumatoria de las corrientes de todos los puertos de salida no debe exceder la capacidad máxima de la fuente. Por ejemplo, el panel BS4, este que tenemos en pantalla, su fuente es una fuente de 6 amperios, la del panel, y tiene 4 circuitos NAC. Uno dice 2.5 por 4, eso me da 10 amperios, pero la fuente del panel es de 6, no puedo exigirle más de 6, no debería exigirle más de 6. Pero a un solo circuito yo le puedo exigir hasta 2.5. Lo mismo ocurre con las Buster Power Supply externas. En el caso de la fuente de 10 amperios, pues sí, perfecto, le puedo exigir 2.5 a cada circuito de salida. Estas fuentes tienen 4 circuitos de salida, 4 NACs. Ese es el concepto. Ok, otra pregunta. Dice, ¿distancia máxima de cable por lazo SLC? Es una muy buena pregunta. Les voy a mostrar un slide un poquito más adelante. Este. Resulta que Edwards maneja un concepto en el procesamiento de la información que se llama inteligencia distribuida. ¿En qué se centra, en qué se basa este concepto? La mayoría de paneles en el mercado hacen un procesamiento centralizado. Los sensores son simplemente transductores que recogen información, se la envían a la CPU y la CPU toma la decisión de si entrar en alarma, en fallo o qué hacer. En nuestro caso funciona diferente. En nuestro caso, el panel
hace ese pooling, esa encuesta de elemento por elemento para los eventos de baja prioridad. Lo que la mayoría de marcas lo hacen para todos sus eventos, nosotros lo hacemos únicamente para los eventos de baja prioridad. Los eventos de alta prioridad son atendidos por broadcasting. Cuando un detector tiene que transmitir un evento, es como si levantara la mano y dijera, yo tengo un evento que transmitir. Pero ese transmitir no es solamente decir, miren, hay humo, ¿qué hago? No, ese transmitir del sensor es, miren, hay una alarma, y lo que el panel entra es a gestionar la respuesta de la alarma. Este entorno de inteligencia distribuida pareciera una variación tecnológica de poco impacto, pero en realidad tiene un poderoso impacto. Les voy a contar algunos elementos importantes. Por ejemplo, uno es la longitud de cableado. Resulta que una de las características que tienen los sistemas contra incendio es que tienen muchos elementos de campo. Fíjense, este es un panel para aplicaciones pequeñas a medianas y puede tener 1000 dispositivos inteligentes direccionables en campo. Entonces, cuando hacemos una supervisión de estos dispositivos por pooling y una lectura de todos sus estados por pooling, eso hace que las comunicaciones sean exigentes para la CPU, exigentes para los detectores, y también sube las especificaciones de cableado. Posiblemente en algunas aplicaciones se requieren cables apantallados, cables con cierta categoría de trenzado. Una de las características que tiene todos nuestros paneles Edwards, Vigilant, EST, todos nuestros paneles, es que gracias a esta tecnología de comunicación y de inteligencia distribuida, nosotros podemos trabajar con cables sin trenzar, sin apantallar, con calibres relativamente delgados, como el que está en pantalla. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla calibres 14, 16, 18. Podemos irnos con calibres 18, que sería el más delgado de esas opciones, y podemos obtener hasta un máximo de 6 kilómetros entre la tarjeta de lazo y el dispositivo más lejano. Digamos, la longitud máxima de cableado es de 6 kilómetros. No obstante, también quiero ser muy preciso con ustedes. Para alcanzar estos 6 kilómetros, el lazo no debería estar cargado al 100%. Digamos, en las hojas técnicas del panel nos muestra que el panel puede llegar a estas longitudes de cable con una carga en su lazo de un 40-50%. Es decir, no lo puedo llevar a los 250 periféricos, 250 elementos. Puede tener unos 125, 100, 125 dispositivos y podemos llegar a estas longitudes. Una pregunta, ¿por qué la tabla muestra más distancia con menos calibre? Sí, es bien curioso. Al cable hacerse más grueso, muestra una menor longitud. Lo que pasa es que en las comunicaciones, bueno, voy a punto de aparte, en la transmisión de señales eléctricas, la impedancia tiene un efecto diferente en función del tipo de señal que estoy transmitiendo. Digamos, cuando nosotros vamos a transmitir potencia eléctrica, voy a transmitir voltaje alterno o simplemente potencia, el efecto que tiene los componentes de la impedancia sobre ese tipo de señal analógica y a esa frecuencia es diferente del que se tienen con señales digitales. Entonces, por ejemplo, la impedancia, como ustedes sabrán, está compuesta por la parte real, que es la resistencia, y la parte compleja, que es la reactancia. La reactancia está compuesta por reactancia capacitiva y por reactancia inductiva. De todos esos componentes, dadas las velocidades y el tipo de señal que nosotros transmitimos, el componente de la impedancia que más nos afecta no es la resistencia, ni siquiera la reactancia inductiva. La que más nos afecta es la reactancia capacitiva. Y resulta que la reactancia capacitiva se presenta cuando tenemos conexiones, uniones, pero también se presenta en función de las superficies de los conductores. Los conductores más gruesos son los conductores que tienen una mayor superficie, y entre los dos alambres que se usan para hacer la transmisión de la señal, si esos alambres son de una mayor superficie, pues al final en la longitud del cable vamos a tener una mayor capacitancia acumulada en el medio de transmisión. Cuando ustedes miran el datasheet de nuestra tarjeta de lazo, ahí está la máxima capacitancia acumulada en la línea que el sistema soporta.
Entonces realmente la explicación va por ahí. Conductores más gruesos ofrecen una mayor capacitancia, y la capacitancia acumulada a lo largo de todo el medio de transmisión es el parámetro de la impedancia que más afecta a nuestra comunicación. Eso es. Tenemos dos preguntas más. Dice, ¿no afectan las derivaciones a las longitudes? Dice, ¿la longitud del último dispositivo en un NAC de cuánto es? Bueno, ahí ya viene otro parámetro. Esto que les estoy comentando son las longitudes para el circuito inteligente direccionable. El circuito inteligente direccionable es el que va a contener detectores y módulos. Las sirenas van por otro camino y las sirenas se conectan al NAC. El NAC es un circuito completamente diferente. El NAC simplemente es un circuito de voltaje, de potencia, que nos pone 24 voltios, y ya a ese circuito sí lo afectan otros parámetros. De la impedancia, el que más lo afecta es la resistencia, la resistividad del cable. Sin embargo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la hoja técnica de una sirena, de un horn, de una sirena, miramos que la tolerancia en voltaje que tiene esa sirena, y dice, la sirena se puede alimentar, si mi memoria no me falla, creo que entre 17 y 32 voltios, más o menos. Las señales que nosotros transmitimos son señales de 24 voltios. Cuando uno mira las tablas de los fabricantes de cable y mira las fórmulas para estimar una atenuación en decibelios en función de la distancia, se va a dar cuenta que, digamos, en cables estándar, después de 500 metros, 300, 500 metros, vamos a tener atenuaciones de 0.5 decibelios y cosas así. Cuando nosotros, como lo que hacen las sirenas es simplemente recibe el voltaje y suena, esa atenuación de 0.5 decibelios realmente no es relevante, no es de impacto para el nivel de señal que me pone la sirena. Entonces lo que nosotros vemos es que realmente en los circuitos NAC podemos tener longitudes de 500 metros, 1 kilómetro, y realmente no tiene por qué haber ningún inconveniente. Eso tiene, digamos, ahí, ¿en qué casos sí empieza a ser relevante? Cuando voy a hacer transmisión de audio analógico para evacuación por voz. Pero Vigilant no maneja evacuación por voz, por mensajes de voz. Cuando yo voy a transmitir las señales de audio, ahí sí el tema de la resistencia y de la inductancia, de la reactancia inductiva del medio, sí afectan mucho eso, porque se hace una transmisión analógica de voz en banda base, eso no es modulado. Entonces cuando yo voy a transmitir voz, miércoles, ahí sí, y entonces nuestros datasheets los muestran ustedes, dependiendo de la potencia de la señal de voz que se quiere transmitir y dependiendo del calibre del cable, qué longitudes se pueden lograr. Y en voz sí vemos que superar los 500 metros ya requiere cables más exigentes, cables apantallados, con unas especificaciones diferentes. Normalmente en voz casi nunca nos vamos más de 800 metros, porque ya ahí sí la relación señal-ruido y la pérdida en el medio empieza a ser relevante, afecta la legibilidad del mensaje de voz. En las sirenas realmente ustedes pueden fácilmente irse a 1 kilómetro y no tienen por qué tener ningún problema con las sirenas. Bueno, tú me preguntabas algo acerca de las derivaciones en T también. Las derivaciones en T, bueno, para el lazo de sirenas, para los NACs, realmente lo que hacemos son conexiones en paralelo, porque estamos transmitiendo voltaje. Yo llego a una sirena y ahí hago una conexión en paralelo para la siguiente sirena. Vendría siendo como una conexión en T, pero digamos eléctricamente lo que ocurre es un paralelo, donde tenemos divisores de corriente y el voltaje se mantiene. En el caso del lazo, el concepto es un poquito diferente, porque el lazo es un bus de comunicaciones. Sí, bueno, los 6 kilómetros en realidad es la longitud total del lazo, la longitud total. Entonces, si tienes muchos ramales, pues esos ramales empiezan a sumarse a la longitud del cable. Si no haces derivaciones, pues ya puedes hacer una lectura lineal del cable entre la tarjeta de lazo y el dispositivo más lejano. Al final, en la documentación técnica del panel, particularmente en el manual del panel, al final hay un anexo donde exploran con detalle este tema de la longitud de cable y nos muestra las tablitas
cómo afecta la carga a la longitud, y también hay unos diagramas que nos muestran cómo calcular esa longitud en función de la topología del lazo. Pero, digamos, para ponerlo de manera sencilla, es eso. Si los ramales, si tú haces derivación, la longitud de cableado en la derivación, pues se suma a la longitud total de cable. Si no hacemos derivaciones, entonces sí podemos hacer una lectura lineal de los 6 kilómetros. Aquí hay dos elementos. Resulta que el diseño en sistemas de detección de incendio tiene varias caras, varias facetas, ¿sí? Tengo entendido que en el mercado hay algunas herramientas para simular y diseñar ubicación de detectores, por ejemplo. Herramientas como esas para estimar la mejor ubicación de detectores en una edificación no lo tenemos. Lo que sí tenemos es una herramienta que se llama el System Builder, pero el System Builder nos ayuda a hacer dos cosas. Ya cuando tenemos un listado de partes, ya cuando hay un diseño de campo de cuántos detectores, cuántas sirenas, cuántas estaciones manuales, en el System Builder nosotros ingresamos esos datos, cuántos detectores, cuántas sirenas, de qué tipo. También el System Builder nos va a pedir información de quiénes van a suministrar la potencia eléctrica para ciertos periféricos, como por ejemplo las sirenas, sensores que requieren abastecimiento de energía independiente, como sensores de aspiración, sensores fotowind, sensores de flama, y ese tipo de accesorios requieren un suministro de energía independiente. Entonces, todas esas variables se ingresan en el System Builder. Quién va a suministrar esa potencia, a dónde lo vamos a conectar, y el builder nos ayuda a dos cosas. Nos ayuda primero a sacar un sistema con un diseño eléctrico acorde con la norma. Esto incluye el cálculo de baterías para sus autonomías en supervisión o en stand-by y en alarma. Entonces, en el builder yo puedo decir, miren, yo necesito que mi sistema soporte tantas horas en stand-by, tanto tiempo en alarma. Eso nos ayuda a que el diseño salga consistente de acuerdo con las normas. También nos genera un listado completo de partes. Resulta, el Vigilant, en este panel que les estoy mostrando en este momento, tal vez no es tan indispensable, pero en algunos paneles nuestros que tienen una serie de accesorios pequeñitos para el mismo gabinete, tapitas, pues en este momento se me escapan, pero es un panel de muchos accesorios, de mucha flexibilidad. Entonces, una vez yo he cargado estos parámetros generales del sistema, el System Builder me genera un listado completo de piezas, con todos sus accesorios, las tapitas, los labels, todas las piecitas que se requieren, y así sabemos que nuestra cotización pues va completa, que no le falta nada. Vigilant es un poco más sencillo, su armaje, su montaje, es la caja, la mainboard, y la mainboard ya trae la interfaz de usuario, y ahí hay pocas opciones de accesorios, pero igual pues también el System Builder nos genera un listado de piezas completas, ¿no? Pero digamos que tiene menos accesorios el gabinete como tal, entonces uno puede llegar a hacerlo casi que a mano. Bueno, el Builder nos sirve para generar un listado de partes completo y para hacer el diseño eléctrico. Esa es la herramienta que tenemos. Esa herramienta en esencia es una herramienta de trabajo de nuestros canales, en este caso de Full Protection, pero si alguno de ustedes, que son los clientes de nuestro cliente, empiezan a tener una demanda o necesidad de ser autónomos y generar estos listados completos para poder cotizar, con gusto nosotros les podemos dar la herramienta y podemos, mediante una charla parecida a esta, darles la instrucción de uso de la herramienta. Claro que sí. ¿Están permitidas las derivaciones en T o tienen que ir de dispositivo a dispositivo? Gracias. Bueno, aquí realmente nosotros nos acogemos a lo que dice la NFPA. El sistema como tal, él maneja las derivaciones. Nosotros podemos funcionar bien con derivaciones en T. Las derivaciones en estrella, de un mismo nodo eléctrico, tener conectados más de 3 objetos, recomendamos no hacerlas por ciertas funciones avanzadas del panel que les voy a mostrar en unos minutos. Ahora, en el entorno de la NFPA, una derivación en T se puede hacer, pero nosotros recomendamos seguir lo que dice la NFPA, y es que esa derivación se hace en el dispositivo. Es decir, recuerden lo que les decía, uniendo un poco lo que hemos hablado, el tema de las impedancias, de la impedancia capacitiva. Cada vez que yo hago uniones, empalmes, conexiones, eso aumenta la capacitancia del medio. Adicionalmente, si ustedes tienen una porción de cable y quieren hacer una derivación en la mitad del cable, primero, la norma no lo recomienda. Segundo, funcionalmente tampoco es costo eficiente, porque eso implica que ustedes tengan que poner una caja
una caja eléctrica que permita hacer una inspección a esa empalme, a esa derivación. Y si eso está en un techo, el techo falso, pues el techo tiene que tener una escotilla, entonces no resulta práctico. Lo que nosotros recomendamos, nos alineamos con la norma, y es que en el punto donde usted instala el dispositivo, llámese sensor o llámese módulo, en ese punto, a la salida del módulo, usted aprovecha las borneras de salida y ahí mismo hace la derivación en T. ¿Eso qué hace? Pues reduce las capacitancias acumuladas en el medio de transmisión, y para ustedes es más costo eficiente porque no hay un punto eléctrico, un punto de instalación más que pagar. En el mismo punto del sensor se está haciendo la derivación. No necesitas una caja extra, no necesitas una escotilla extra, ya llegaste, entonces ahí haces la derivación. Pero eso se alinea más con el tema de la NFPA. Funcionalmente, el sistema puede funcionar con una derivación hecha en cualquier parte. Normativamente no es tan correcto hacerlo en cualquier parte. Bueno, con gusto. Entonces, retomando un poquito el flujo de lo que tengo para ustedes hoy, quería hacer énfasis en algunas características del sistema sobre las que no hemos hablado. Esta es una imagen del panel del gabinete. Dime. En sirenas, si se puede o no se puede hacer derivaciones y qué tipo. Sí, lo que les comentaba hace unos minutos. De hecho se hacen, lo que pasa es que en el caso de las sirenas no se le llama tanto la derivación, sino se le llama, es una conexión en paralelo, pero pues finalmente lo que hacemos es una derivación. La respuesta es, ¿qué es lo que pasa? A ver si logro dibujarlo con palabras. El circuito de los NACs es un circuito básico. La supervisión se hace con una resistencia de fin de línea, y esa supervisión se centra en la lectura de 3 estados eléctricos del circuito. Un estado eléctrico de circuito abierto, un estado eléctrico de cortocircuito y un estado de impedancia. Eso se logra mediante una resistencia de fin de línea y las posibles anomalías del cable, que lo corten, que haga corto, y ahí saldrían los 3 estados que el panel es capaz de determinar. Bueno, si uno empieza a cablear las sirenas y las pone en una estrella, ¿eléctricamente funciona? La respuesta es sí. Usted empieza a derivar y a derivar y a derivar y a poner las sirenas. La respuesta es ¿funcionalmente funciona? Sí, funciona. Nuevamente, parecido a mi respuesta anterior, normativamente no es tan correcto, porque ¿cómo manejamos el tema de la supervisión? El tema de la supervisión nos dice que esa resistencia es un end-of-line device, es un dispositivo del final de la línea. Entonces, si tengo muchos ramales, o tengo ramales, bueno, ¿cuál es el final de la línea? ¿El más largo? ¿El más distante? Pero puede haber un corte en otro punto. Entonces, el concepto que realmente se maneja es que uno llega, digamos, acorde con las recomendaciones de las normas, es que uno llega a la primera sirena, y en ese punto, en la conexión de la sirena, hace la conexión para la siguiente. Y finalmente, si uno mira, es una derivación, es una conexión en paralelo, es una derivación. Pero lo que se hace es tratar de hacerlas en línea una detrás de la otra para garantizar que cuando yo coloque la resistencia en la última, estoy cobijando la totalidad del circuito. Estoy supervisando ante cortocircuitos y ante circuitos abiertos la totalidad del circuito. Cuando yo tengo los ramales, el concepto de la supervisión puede llegar a no ser tan claro. ¿Dónde voy con la resistencia? ¿Qué ocurre? Si hay ciertas irregularidades del cableado, como el circuito abierto, que se ocurren posterior a la ubicación de la resistencia, el panel no la vería, no podría determinarlo. Por eso la resistencia debe ir al final de la línea. Si estuviéramos hablando de otros sistemas, quizás esto no sería tan relevante, porque no estamos hablando de sistemas de protección de vidas. Si hay una irregularidad en el circuito NAC y existe la posibilidad de que ante una emergencia la sirena no suene, sí o sí el panel debe tener la capacidad de detectar esa anomalía y reportarla. Entonces ahí viene una dualidad. Funcionalmente, eléctricamente pueden hacerlo. Normativamente no es recomendable hacer las derivaciones. Finalmente sí las estamos haciendo, pero conceptualmente lucen diferente. Cuando tú llegas a la sirena y de ahí mismo haces la conexión para la siguiente, vas a tenerlas todas como en una misma línea. Eléctricamente sería casi lo mismo que hacer una derivación. Les estaba comentando, aquí en pantalla pues tenemos una imagen de algo que yo les había comentado. El ensamblaje del panel es bien sencillo, son 3 piezas, la caja posterior, la CPU y la puerta.
Eso lo hace muy fácil de instalar, muy rápido, muy amigable. Aquí está, bueno, un tema de los detectores que tal vez no les había comentado, que maneja este producto, y es que en el caso de los detectores de humo, las cámaras en donde se hace la detección del humo son cámaras reemplazables. Esto favorece mucho la limpieza del detector, porque miremos, cuando yo tengo que hacer limpieza al detector, pues aspiro el detector. Si el sensor no restaura, lo desensamblo, lo desarmo y acceso a la cámara de fotodetección y la limpio. Pero si el sensor no restaura, pues finalmente uno dice, no, reemplazo el detector. En el caso de Edwards, nuestros detectores fotoeléctricos, esa cámara es reemplazable, es un spare part, es una parte de reemplazo. En instalaciones, digamos, donde requieren alta velocidad para hacer los mantenimientos, eso se convierte simplemente en una pieza de rotación. Entonces el técnico llega, destapa el sensor, cambia la cámara, que es este cuerpo negro que está en pantalla, y se lleva las cámaras de detección para su oficina y las limpia en la tranquilidad de la oficina, de la empresa, y en el próximo mantenimiento pues repiten la operación. Eso facilita un poco el trabajo y también, digamos, reduce los costos del mantenimiento. Otra característica interesante que tiene bueno, todos nuestros paneles, todos los productos Edwards tienen garantía de 3 años. Ahora, nosotros tenemos un programa de Extended Warranty, de garantía extendida, en el cual nuestros canales, o más bien ustedes, clientes de nuestros clientes, suscriben un contrato de mantenimiento. Cuando ustedes son los que suministran, instalan el sistema y establecen un contrato de mantenimiento con el usuario final, pues acorde con la norma, que hagan los mantenimientos semianuales y anuales, con todo lo que indica la norma, nosotros les concedemos una garantía extendida de 5 años. Por supuesto, esta garantía tiene las limitaciones normales de toda garantía, por defectos de fabricación y etcétera, etcétera. Pero es una garantía básica de 3 años y bajo las condiciones que les comenté se puede extender a 5 años. Una característica interesante que tiene el detector es que cualquier detector de humo fotoeléctrico del mercado es susceptible a que se ensucie, y cuando el detector se ensucia tiende a volverse como muy sensible. Cualquier perturbación ambiental, humo, cualquier cosita que haya en el ambiente puede hacerlo disparar, y los sistemas tienden a generar falsas alarmas. Esta gráfica que les estoy mostrando en pantalla pretende mostrar eso. Esta primera gráfica, que está en la parte superior izquierda, muestra el punto de disparo de un detector. Esta distancia que recorre la señal nos define la sensibilidad. Cuando los detectores se ensucian, vamos a ver la gráfica que está en la parte inferior izquierda. Cuando el detector se ensucia, es como si requiriera una menor intensidad de señal para llegar al punto de disparo, requiere una menor cantidad de humo para llegar al punto de disparo. Una característica que tienen nuestros detectores, gracias a este concepto de inteligencia distribuida que les comentaba hace un rato, es que el sensor nuestro es capaz de detectar este porcentaje de oscurecimiento que está produciendo la suciedad, el envejecimiento o la humedad en el detector, y electrónicamente lo compensa. Al compensarlo, lo que hacemos es que el sistema garantiza un comportamiento más lineal. Es decir, nuestros detectores se ensucian y siguen funcionando de manera lineal, no van a empezar a presentar falsas alarmas. Otra característica que nos da este tema de la inteligencia distribuida es que ustedes van a poder preguntarle a los detectores vía Ethernet, vía telefónica, vía serial o vía teclado por pantalla un reporte de suciedad de los detectores, y el sistema les va a mostrar el porcentaje exacto de suciedad que tiene el detector. No solamente si está limpio o está sucio, sino les va a mostrar el porcentaje exacto. Estoy al 70%, al 50%, al 90%. ¿Y esto por qué es importante para ustedes y para sus clientes? Una práctica muy habitual es que cuando nosotros vamos a hacer tareas de mantenimiento, terminamos limpiando todos los detectores del sistema. Pero viene la pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué limpiar algo que quizás no lo requiera? No, la respuesta más común a esta pregunta es porque no sé si ya casi lo requiere. Un panel normal en el mercado me dice si está limpio o está sucio un detector, pero no me dice si está casi sucio, si ya casi entra en falla de suciedad. No me lo dice, porque maneja solamente esos dos estados, limpio o sucio. Con el nuestro, ustedes pueden pedir este reporte y hacerle mantenimiento a los detectores que están arriba del 80% de nivel de suciedad.
Y esto tiene un impacto en costos digamos, en perturbación de su usuario final mucho más baja. Porque si usted tiene un sistema de 300 detectores, ya no va a tener que limpiar 300, va a tener que limpiar 20, 15, los que están arriba del 80%. Si hay detectores instalados que llevan 1 o 2 años funcionando y su suciedad ha subido al 5, al 10%, al 15%, ¿para qué limpiarlos? Recuerden que estos detectores fotoeléctricos trabajan por propiedades ópticas. Cada vez que ustedes tienen contacto físico con esas cámaras de detección, pues esas cámaras están susceptibles a que se rayen, a que se deterioren, y eso va en detrimento de la vida útil del dispositivo. Entonces, esos dispositivos ópticos, mientras menos se toquen, mejor. Usted los puede probar, los puede verificar, pero el accesar a ellos y limpiarlos, mientras menos lo haga, mejor. Entonces, esta es una característica bien potente que tiene el producto. No solamente es confiable la compensación ambiental automática del detector, sino que adicionalmente nuestros detectores tienen una aprobación por UL. Resulta que la norma NFPA, nosotros como fabricantes, digamos que no estamos muy autorizados a instruir en la norma, no es nuestra competencia, pero más o menos lo que yo estaba mirando en la norma y lo que me dicen mis colegas, es parte de lo que dice la NFPA 72, dice que los detectores, dentro de los mantenimientos y revisiones que se les debe hacer, se debe verificar también su sensibilidad, el nivel de sensibilidad. Eso quiere decir el porcentaje de oscurecimiento al que el sensor se está disparando. Es una de las pruebas que hay que hacer. Y graciosamente en América Latina es una de las pruebas que casi nadie hace, casi ninguna empresa hace. ¿Por qué no la hacen? Porque esto requiere el alquiler de equipos sofisticados de medición que se conectan al detector y ponen una cantidad exacta de humo, y así se puede validar el nivel de sensibilidad del detector. Eso lo dice la norma, pero casi nadie lo hace. Nuestros detectores no solamente es confiable su mecanismo de compensación, sino que él también tiene un mecanismo para validar su sensibilidad. Y esta tecnología que tiene el detector está avalada por UL. Es decir, no requiere pruebas de sensibilidad en los mantenimientos durante todo el tiempo que el sensor esté funcionando. No es una función que se deteriore en el tiempo, ni su capacidad de compensación ambiental, ni su capacidad de verificar su sensibilidad. Esos son atributos que tiene el dispositivo por este tema de inteligencia distribuida, de que el sensor tiene capacidad de procesamiento, de lectura de variables, de análisis y esas características. Entiendo que la norma dice que el sistema debe ser verificado cada vez que se requiera, pero también menciona, si mi memoria no me falla, 2 condiciones al año obligatorias. Ellos lo llaman el mantenimiento anual y semianual. El semianual podemos entenderlo como semestral, pero en realidad la norma nos dice que debe ser verificado cada vez que se requiera. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo se requiere? Y ella también establece ciertos parámetros. Por ejemplo, permítame un instante, que pena un segundo. La norma nos dice que esos mantenimientos deben realizarse cada vez que se requieran, pero entonces la pregunta es, ¿cuándo se requieren? La norma también nos da algunos parámetros al respecto. Por ejemplo, cada vez que el sistema tenga un cambio, o cada vez que los espacios que protege tengan un cambio, estilo de mercancía, hayan adecuaciones físicas, en lugares donde hay alta contaminación, material particulado suspendido en el aire, son también condiciones que hacen que los dispositivos se deterioren más pronto o requieran mantenimiento más pronto, y entonces ahí se requieren mantenimientos con mayor frecuencia. Ahora, la NFPA 72 también nos habla de ciertas pruebas y ciertas cosas que se hacen en diferentes instancias. No siempre se hace lo mismo. Por ejemplo, la prueba del nivel de sensibilidad que yo les decía hace unos minutos, entiendo que no maneja los mismos periodos siempre. La primera prueba de sensibilidad de los detectores se hace al año de haber sido instalado, y después hay otra periodicidad. No sé si es año de por medio, no lo recuerdo bien, pero no en todas las visitas de mantenimiento la norma nos establece las mismas pruebas. También, por ejemplo, en las pruebas normales, semestrales o anuales, se hace verificación del sistema por muestreo. Yo verifico algunos detectores, algunas estaciones manuales, pero por ejemplo, cuando el sistema ha tenido modificaciones o en el commissioning para la entrega inicial del sistema, las pruebas deben ser totales. Se debe probar la totalidad de todos los elementos, todos los periféricos. Entonces, yo les recomiendo que se remitan a las hojas de inspección, a los formatos de inspección que están en la norma, y ellos les van a dar un criterio un poco mayor de con qué periodicidad hacer el servicio y qué pruebas se hacen en cada servicio. Otra de las características interesantes que tiene el panel, bueno, el panel KIDE
antes Vigilant, y todos nuestros paneles, EST y ST3X, todo nuestro portafolio de paneles direccionales, es que manejamos un direccionamiento automático electrónico. ¿Cómo es ese concepto de direccionamiento automático electrónico? Pues muy fácil. En realidad, por ejemplo, en Vigilant, ustedes terminan de instalar, de conectar los sensores, le dan al panel autoprogramar y el panel detecta, reconoce, direcciona y lee todos los atributos de los detectores. Atributos como sensibilidad, códigos de personalidad, y él crea una base de datos predeterminada para que el sistema funcione. Eso se llama la autoprogramación, y dentro de eso el sistema asigna direcciones. Esa metodología de asignación de direcciones es independiente del tipo de topología del lazo, es decir, puedes tener un lazo clase A, clase B con derivaciones, y el direccionamiento automático electrónico igual va a funcionar. Lo más interesante del direccionamiento automático electrónico es que todo el tiempo que ustedes invierten en direccionar manualmente los detectores, pues aquí sería un ahorro, sería una eficiencia en costos de ustedes. Todos los tiempos que ustedes requieren para solucionar fallas asociadas a direcciones repetidas, pues en este entorno tampoco existiría, porque es un procedimiento automático. Normalmente las personas dicen, bueno, entonces, si la dirección es automática, yo desconozco la dirección del sensor. Si yo desconozco la dirección del sensor, ¿cómo lo identifico para cambiarle el nombre? Bueno, eso es muy fácil, porque resulta que nuestro sistema Vigilant, también con esta tecnología de inteligencia distribuida, tiene capacidades como este que les voy a mostrar por pantalla. Esta imagen que les tengo en pantalla es una imagen de un recurso que se llama el mapeo. El mapeo es un diagrama de conexiones del lazo. Se parece mucho a un unifilar, en el que el sistema me muestra cómo están interconectados los dispositivos, cuál está conectado primero, cuál está conectado después, dónde tengo una derivación. Este mapeo tiene muchas funciones, pero en el contexto que estamos hablando, nos sirve para identificar los dispositivos. Entonces, parte de la metodología de trabajo es que normalmente el personal técnico en campo trabaja con planos de instalación, y en esos planos identifica los sensores cómo los va instalando. Nuestros detectores y módulos tienen unos stickers. Esos stickers tienen un código de barras, y en ese código de barras corresponde al número serial del sensor. La idea es que a medida que el técnico va montando los equipos, desprende ese sticker y lo pone en el plano de instalación. Luego, la persona que programa el panel, frente al mapeo que les está mostrando por pantalla el panel, y frente al plano de instalación que trae el técnico con los stickers, puede hacer una asociación, un reconocimiento de los dispositivos basado en dos parámetros. La primera, su posición del objeto en el cableado, que se ve tanto en el plano de instalación como en el mapa. Y como elemento de verificación, el número serial del dispositivo. Ustedes le dan clic aquí al mapa y ahí se despliegan todos los datos del dispositivo, incluyendo dirección y serial, y en el sticker que pone el técnico en el plano se encuentra el serial. Ese es como el parámetro de verificación final. Con eso ya nosotros sabemos exactamente qué sensor es, en dónde está, qué estación manual es, y podemos entrar a cambiar su etiqueta, su nombre. Eso es parte de la metodología de trabajo, que se explica en la documentación del producto. Pero contestando la pregunta, definitivamente sí, el direccionamiento automático electrónico es una característica del sistema que no depende de la topología del cableado. Este mapeo es una herramienta que está en el software en el que es gratuito, en el BSCU. En ese software es donde está la herramienta. El panel la realiza, pero con la pantalla del panel, con la interfaz del panel, no la podemos visualizar. Conectamos el panel a la computadora y desde el software de programación sí puedo visualizar el mapa. Adicionalmente, miren, les voy a mostrar estas pantallas que tienen ahí, que les estoy mostrando en este momento, son pantallazos del software de programación. Dentro del software de programación no solo puedo ver el mapeo, miren otras herramientas. Él me bota información acerca de el estado del voltaje y cómo se ha comportado el voltaje de la red eléctrica en función del tiempo. Ahí vemos una gráfica de voltaje versus tiempo, también voltaje de la batería en función del tiempo y magnitud de la corriente del cargador de baterías en función del tiempo. En el panel yo puedo pedir este reporte, pero me muestra el valor instantáneo por pantalla. Yo puedo ver en este momento el voltaje está en tanto, la corriente está en tanto, las baterías están en tanto. Pero a través del software yo puedo mirar estas gráficas y mirar en el tiempo cómo se han comportado estas variables, cómo posiblemente han podido afectar el sistema. Información como esta es una pantalla donde yo le pido desde el software alar el estado general de todos los dispositivos. Observen lo siguiente, en la columna status, el sistema me muestra el estado de los dispositivos, si están en falla o no. En la columna
columna condition me muestra una descripción de la falla. Ahora me voy a ir un poquitico más a la derecha. Miren la columna que dice quality. Esa columna quality es bien interesante porque esa columna quality me muestra en porcentaje la calidad de la comunicación que está teniendo cada elemento de campo con el panel. Yo recuerdo que muchas veces el personal en campo, los técnicos, conectaban un multímetro al lazo pretendiendo determinar si había algún problema en el lazo. Eso es muy interesante porque en realidad el multímetro conectado al lazo no me dice nada porque en el lazo tengo un nivel de DC y sobre ese nivel de DC montado un protocolo digital. Entonces, si colocan el multímetro en DC o en AC no van a poder determinar nada, pero con herramientas como estas, ustedes van a poder saber qué dispositivo está teniendo un deterioro en la comunicación. Está al 80, al 90, todos los dispositivos deberían tener una calidad de señal arriba del 80. Si un dispositivo no lo tiene, quiere decir que quizás un segmento de cable está pasando cerca de una fuente de alta inducción electromagnética o que hay una unión que está oxidada, sulfatada, deteriorada y eso está afectando la comunicación con un dispositivo. Entonces nos ayuda mucho a ubicar exactamente dónde está la falla. Eso hace que sus servicios de mantenimiento sean más rápidos, más costo eficientes. Otra columna que está más a la derecha, que es el nivel de suciedad que yo les estaba comentando hace unos minutos. La herramienta es una sola para esos dos paneles, para el BS1 y el BS4 ahora. El panel se puede programar 100% desde el teclado, 100%. Les voy a mostrar una imagen del teclado. Permítanme un momento en pantalla. Esto que está en pantalla es una imagen del display, del panel. El panel se puede programar 100% desde el teclado, ¿cierto? No obstante, nótense que el teclado alfanumérico, por ejemplo, la tecla 1 es la 1, A, B, C, la 2, miento, la 1 es 1 y unos símbolos, la 2 es 2, A, B, C, la 3 es 3, D, E, F. ¿Qué ventaja tienen cuando utilizan el software? Bueno, que etiquetar los dispositivos, cambiarle los nombres, pues es mucho más rápido, ¿no? Porque usamos el teclado de la computadora y es mucho más rápido. Pero el panel se puede programar 100% por teclado y 100% por la computadora. Solamente hay una excepción y es la programación del módulo de extinción. Cuando vamos a programar el panel, sus atributos de extinción, recuerden que el panel puede manejar 10 zonas de extinción por cada lazo. Para programar estas zonas de extinción, necesariamente necesitamos trabajar desde el software de programación. Desde el teclado no podemos configurarlas. Y el software es el mismo para las dos versiones de panel. En esta tablita, regresando a la tablita que les estaba mostrando, estaba haciendo hincapié en la columna Dirty, suciedad. Ahí es donde vemos el porcentaje de suciedad de los sensores. Y también quiero mostrarles una columna que dice Retries. En este pantallazo únicamente vemos Retries Current, que son reintentos actuales. Pero el software también me da otra columna que se llama Retries 24 Hours. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir los reintentos que ha tenido que hacer el panel para comunicarse con un objeto. En esa columna vemos que todos están en ceros, pero puede ocurrir que un dispositivo en Quality transmita con buena calidad, 100%, pero en Retries el panel tenga que llamarlo varias veces para que el dispositivo responda, 2, 3, 4 veces. Este tipo de análisis que ustedes pueden hacer con estas herramientas son análisis que normalmente un técnico con sus herramientas clásicas no puede determinar. Y esto les ayuda a ustedes, es prácticamente mantenimiento predictivo. Se pueden anticipar a fallas potenciales. Si ustedes ven un dispositivo que el panel tiene que llamarlo 3 y 4 veces para que responda, es un dispositivo que en cualquier momento el panel puede perder comunicación con ese dispositivo. Y esto puede obedecer a condiciones de cableado, por ejemplo, conexiones, empalmes, uniones, que a momentos permiten la transmisión y a momentos no, o puede también indicar una potencial avería en un dispositivo. Entonces ustedes pueden anticiparse a esas condiciones, les permite ser mucho más eficientes. Bueno, tal vez lo único que me queda pendiente por mostrarles es esta gráfica, es acerca de los detectores múltiple tecnología. Cuando un detector maneja varias variables, por ejemplo monóxido de carbono, temperatura y humo, ¿qué beneficios tenemos? ¿Cuándo utilizarlos? Nuestros detectores de múltiple tecnología, gracias a este concepto de inteligencia distribuida que les he venido comentando durante la charla, los sensores tienen algoritmos que le permiten anticipar una respuesta. Es decir, si miramos la gráfica que está en pantalla, la línea verde, a la línea verde me muestra la posible respuesta de un detector de humo. Vemos cómo se empieza a producir el humo y cómo el detector empieza a registrar el incremento del humo en su cámara. No obstante, en la ventana de tiempo que estamos viendo, todavía el humo no ha alcanzado el nivel de disparo del detector. Pero si el detector es de múltiple tecnología y está analizando, por ejemplo, humo y calor, y el detector ve que también hay una variación térmica, aunque
la variación térmica no sea suficiente para llevar el detector a su nivel de disparo, ni la cantidad de humo sea suficiente para llevar el detector a su nivel de disparo, él combina esas dos variables y aplica algoritmos, y la salida del detector es la línea amarilla. Vemos que el threshold, el punto de disparo, lo alcanza mucho más rápido que si fuera un detector de una sola variable. Es decir, da una alerta temprana, empieza a aplicar conceptos de Early Warning Detection. Entonces, estos detectores, que son tecnología Vigilant, tecnología Edwards, son ideales para proteger espacios con riesgos potencialmente mayores, áreas que yo desee preservar de una manera especial, por ejemplo, data centers, archivos y estos lugares. Por supuesto, lo que nos habla la norma de Early Warning Detection se enfoca mucho en detección activa, en detectores de aspiración. Pero para estos detectores, lo que sí es cierto que vamos a tener es una alerta anticipada a la de un detector normal que maneja una única variable. Nuevamente, esto por todo lo de inteligencia distribuida que hemos venido hablando. Bueno, en general esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Aprovechamos mucho sus preguntas para avanzar en algunos puntos claves del producto, y esto es en general lo que es el panel BS1 y BS4. No sé si tengan preguntas adicionales. Ok. No, es el BSCU, esa es la herramienta. Esa es la herramienta. El BSCU es muy potente. El BSCU les sirve a ustedes para programar el panel, para alar toda esta información diagnóstica y mirar suciedad de detectores, calidad de señal, niveles de voltaje. Y no solamente eso, sino que ustedes pueden pedirlo como reporte y generarlo en PDF y entregárselo a su cliente. Todo eso se hace desde el BSCU. Desde el BSCU yo puedo programarlo, pero no puedo controlarlo, no puedo silenciar sirenas. Yo puedo pedir la información al panel. La información del panel es por demanda. Yo me conecto y le digo, deme el estado de cómo se encuentra, y el panel me indica si está en alarma, si está en fallo. Pero el panel, si el panel cambia de estado, por ejemplo, el panel entra en alarma, él no le va a reportar al BSCU. El BSCU tiene que conectarse y preguntarle al panel. Es un software que trabaja por demanda. Ya esas funciones de monitoreo, de que el panel le envía el software y el software me alerte, y de que desde el software yo pueda ejecutar acciones sobre el panel, ya estaríamos en el mundo de Fireworks. Y sí, las herramientas de diagnóstico que les mostré hace un instante son del BSCU. Bueno, eso es todo, Erika. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por su atención, por su paciencia.